importante, la capital latinoamericana de la sociedad digital, de las telecomunicaciones. Es un extraordinario programa con extraordinarios speakers, conferencistas, analistas y autoridades. Sin duda alguna es el gran evento en estos días del sector digital en América Latina. Vamos a iniciar el panel número 4, el diálogo público-privado y propuestas para reactivar la economía después de la pandemia del COVID con el uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Quiero presentar a Samuel Yohai, querido amigo, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, qué gusto estar acá. Quiero invitar a Camilo Sánchez Ortega, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y de Comunicaciones, Andesco. Camilo, bienvenido. Muchas gracias, Jorge, y un muy placentero estar con todos ustedes en el día de hoy. Gracias. A mi querida amiga Galena Yola Gudelo, presidenta de la Asociación de Tecnologías de la Información y Comunicación. Gale, querida, bienvenida. Muchísimas gracias, Jorge, por invitarnos a tan importante evento. A Samuel Hoyos, presidente de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia, Asomóvil. Samuel, bienvenido. Jorge, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Le doy la bienvenida a Antonio Medina, presidente de la Asociación Colombiana de Usuarios de Internet, ACUI. Bienvenido, Antonio. Jorge, muchas gracias y un saludo a mis colegas aquí en el panel. Y también le doy la bienvenida a Mario de la Cruz, mi querido amigo, presidente de Innovación y TIC de la American Chamber y director senior de Relaciones con Gobierno para América Latina de Cisco. Mario, bienvenido. Muchas gracias, estimado Jorge. Un gusto estar aquí y sobre todo con tan distinguidos colegas de Colombia. Y para moderar y ser anfitriona de este espléndido panel, le dejo el escenario a Mariliana Méndez, secretaria ejecutiva de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones. Mariliana, la pantalla es tuya. Adelante. Gracias, Jorge Fernando. Muchísimas gracias por la invitación a las personas panelistas que nos acompañan. Muchísimas gracias también por estar acá. Por supuesto, a las personas que nos acompañan también el día de hoy. Para mí es un gusto, un honor estar con semejante panel, discutiendo temas de tantísima importancia, sobre todo de cara a la recuperación de la pandemia y la utilización de las tecnologías de información y comunicación como medio para poder recuperar y poder hacer más corto este periodo de restablecimiento de nuestras economías. Bien, el día de hoy vamos, como ya señalamos, a discutir y tenemos una serie de preguntas relacionadas con el tema de normativo, con el tema jurídico, con el tema de políticas públicas que es necesario analizar. Y por supuesto la experiencia que ustedes tienen en el mercado es de suma importancia. Arrancamos con el tema precisamente del marco jurídico del sector digital en Colombia. Quisiéramos explorar cómo lo visualizan, si es necesario que se adecue para promover la inversión y la reactivación de la economía post pandemia. Para esto invitamos a Samuel Yohai que inicie nuestra discusión. Por favor, Samuel, adelante. Gracias. No, pues muchísimas gracias, Marilena, y antes que nada un saludo muy especial y por supuesto un gran reconocimiento al doctor Negrete, quien nos ha convocado de manera estelar, como tantas cosas que organiza de manera presencial y de manera virtual, que lo comprobamos el día de hoy. De todo corazón, muy agradecido de estar aquí con ustedes. Por supuesto, un saludo también muy especial a mis coequiperos de este interesante panel, que espero que sea de agrado de todo el público en general, quienes nos acompañan por las redes, a quienes también aprovecho la oportunidad para enviarles un muy cordial saludo. Cuando vi el título del panel al que nos estaban invitando a participar el día de hoy, pues imposible rechazar esta importante invitación, no solamente por el tema, pero pues por esta coyuntura que estamos viviendo. Este diálogo público-privado y propuestas para reactivar la economía en estos momentos tan extraños que estamos viviendo, no solamente en Colombia, pero a nivel mundial.
Y muy oportuno me pareció, muy agradecido estoy, porque precisamente desde el Centro de Investigación de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, que es nuestro tanque de análisis y creatividad de las TIC, el TIC-TAC, llevamos quizás los últimos 90 días, 120 días quizás, trabajándole muy fuertemente a una propuesta de reactivación económica, precisamente para que por medio de la masificación y buen uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, podamos ayudar a que, en este caso, la economía colombiana, pero pues por supuesto hay conceptos que aplican perfectamente para todos los países alrededor del mundo, por supuesto, podamos desde las TIC poner nuestro granito de arena para precisamente ayudar a salir de estos momentos tan atípicos y con tantos retos que estamos viviendo. Así que a modo de preámbulo a esta interesante discusión, simplemente me gustaría aprovechar en muy breves minutos para hablarles de eso. Son 6 capítulos en realidad, y luego pues durante la discusión del panel podremos ahondar en mucho del detalle de cada uno de ellos, pero tal y como hemos distribuido nuestros esfuerzos investigativos por parte de la CCIT y del TIC-TAC, los capítulos son, en primer lugar, dinamizar los diferentes sectores productivos de la economía, precisamente por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Segundo capítulo trata de estimular el consumo y la inversión del mismo. Quizás le podría yo pedir el favor a los de producción que compartan unas láminas que habíamos preparado para esto. No sé si vean las láminas en pantalla, yo personalmente no las estoy viendo. Sí, ahí se ve. Ahí están. Magnífico, muchas gracias. Como les mencionaba entonces, el segundo capítulo, lo que se trata es de precisamente estimular el consumo y la inversión en estos momentos que, pues, por supuesto, están los dos temas absolutamente rezagados por la misma circunstancia de la pandemia que estamos viviendo. Reactivar también el sector de las TIC, que es absolutamente clave, es el tercer capítulo del documento. Promocionar el trabajo y la educación virtual, a distancia, remota o como se quiera llamar, sería la cuarta. Modernizar la administración pública, por supuesto, y promocionar el uso del comercio electrónico y la economía naranja. Como ustedes ven ahí, cada uno de estos capítulos se traduce en varias acciones, porque se trata de que sea un trabajo investigativo, pero que se vuelva un documento sumamente práctico. He tenido el honor de poder presentarle algunos de estos conceptos a la señora ministra, que nos acompañó esta mañana, por supuesto, la ministra Karen Abudinen, con otros miembros del alto gobierno. Son algunos conceptos que ya han estado incluidos inclusive en las recomendaciones del Consejo Asesor Gremial. Siguiente lámina, por favor. Cuando vemos todas estas propuestas de los capítulos, suman 52 propuestas en general. Y son propuestas que son de diferente índole. Son propuestas que pueden ser desde lo más básico y que simplemente se requiera el convencimiento y la voluntad de alguna entidad para tomar decisiones desde el punto de vista de su modus operandi, hasta cambios tan fundamentales en el marco legislativo, por ejemplo, colombiano. Así que de ahí fuimos generando una matriz de impactos para que durante los próximos meses, cuando estemos hablando de estos con amigos del gobierno nacional, amigos del legislativo, por supuesto con amigos de gremios hermanos aquí presentes y demás, pues podemos de alguna forma u otra poder determinar dónde dedicar la mayor cantidad de los esfuerzos basado en el esfuerzo que se requiere versus el impacto que esto puede llegar a tener. No los voy a aburrir en estos momentos entrando a explicar
52 propuestas o puntos que incluyen esta propuesta de reactivación económica. Siguiente lámina, por favor. Pero lo que sí quería yo compartirles desde ya y que está publicado está disponible para toda la audiencia, por supuesto, para que entre todos, si quisieran, lo podemos utilizar en futuras sesiones como cuando menos una base de discusión. Hay un documento muy completo que no solamente establece cuáles son estos 52 puntos, pero cómo sería la forma idónea de poder atacar cada uno de ellos. Por supuesto, en lo que resta del panel podremos entrar en mayor detalle, pero me parecía importante mencionarles que desde la CCIT, a modo de abrebocas, supieran que esto es un trabajo que ya existe, que ya está en funcionamiento, ya estamos socializando varios de estos puntos con las personas pues más indicadas, hacedoras de política pública, TIC, por ejemplo, entre otros, aunque esto realmente, yo diría, el mayor, quizás el mensaje más importante que yo quisiera dar en esta breve introducción es que tenemos que asegurar que Colombia sea un país idóneo para recibir de una manera absolutamente amable, con una seguridad jurídica absoluta, cuanta inversión sea posible en estos momentos. Me llamó mucho la atención la discusión que hubo alrededor del tema de inversión en uno de los paneles de esta mañana, específicamente donde estuvieron presentes varios de los presidentes de operadores en el país. Y independientemente de esa discusión específica como tal, el mensaje de inversión es absolutamente relevante y creo que Colombia como tal tiene la posibilidad de destacarse como un país que de una manera absolutamente hospitalaria puede y debe posicionarse como buen receptor de inversiones, no solamente nacionales, pero en términos internacionales también. Así que agradezco mucho la posibilidad de haber podido compartir estos 6-7 minuticos de introductorios de el panel de reactivación económica y por supuesto pero muy atentos en escuchar todo tipo de sugerencias que pueden haber al respecto. Muchas gracias. Gracias a vos, Samuel, por tan precisa introducción y precisamente esto nos abre el espacio para seguir discutiendo y tomo de esto la palabra idoneidad. ¿Cómo hacemos de nuestro marco normativo el marco normativo idóneo para promover las inversiones? Para esto vamos a escuchar a Mario de la Cruz. Adelante, Mario, por favor. Muchas gracias, Marilena. Un gusto estar aquí contigo y agradezco nuevamente a Jorge la invitación, extraordinario evento. Yo creo que no hay una sola economía a nivel global que no vaya a ser afectada por esta pandemia, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que decir que Colombia es uno de los países de Latinoamérica que va a ser menos afectado por la pandemia. De acuerdo a Bank of America, ellos estiman que la economía colombiana decrezca 4% en este año 2020, que es un efecto negativo bastante menor si lo comparamos con lo que se espera que decrezca Latinoamérica en su conjunto, que es casi el 8%, una cifra similar a lo que va a caer la economía de Brasil, y menor, por ejemplo, a lo que va a caer mi país, México, en este caso, que se espera que por lo menos sea un 10% abajo, ¿no? Y la perspectiva es positiva para el año 2021, se espera que Colombia crezca alrededor de 3.4%, igual de acuerdo a Bank of America. Entonces, dado este contexto, y si tomamos en cuenta que Colombia, al igual que todos los países, cuentan con instrumentos de planeación que fueron diseñados y aprobados antes de la pandemia, como el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, pues es muy importante que el gobierno, y en especial, por ejemplo, hablando de nuestro sector, el MINTIC, la CRC, puedan empezar a hacer un proceso de reflexión, como el que ya, por ejemplo, hacía mi amigo Yohai en la CCIT, de reflexión del marco de política pública, de regulación, para poder ir identificando y poniendo en marcha algunos ajustes a los planes de acción que se habían diseñado previo a la pandemia, ¿no? Algunas de estas iniciativas específicas, por ejemplo, tanto en la agenda regulatoria de la CRC como en el plan de acción de MINTIC,
Muy importante, coincido, generar incentivos a la inversión es fundamental y mayor flexibilidad, por ejemplo, a los jugadores del sector, ¿no? Hablando como un ejemplo de ello, las cargas económicas o los mecanismos de pago. Fundamental en un ambiente donde vamos a empezar a trabajar de manera virtual. La pandemia no se va en los próximos meses, vamos a estar conviviendo con ella 12, 18 meses, quizá más. Muy importante el que podamos impulsar reformas para fortalecer e incentivar los servicios de teletrabajo, de telesalud, de teleeducación y seguir con un despliegue muy importante de infraestructura de telecomunicaciones que están siendo la base para poderle dar continuidad a las operaciones tanto de las empresas como de los gobiernos, ¿no? Y finalmente, creo que una importante reflexión, Marilena, es que las empresas que mejor han resistido los efectos de la pandemia son aquellas que mayor habían avanzado en la digitalización de sus procesos y de sus operaciones de negocio. De ahí la importancia de impulsar un amplio programa de digitalización y de comercio electrónico entre las pequeñas y medianas empresas colombianas. Muchísimas gracias, Mario. Sí, efectivamente, estos planes transversales son necesarios para impulsar la digitalización de las empresas en la pospandemia y desde ya, en realidad, hemos avanzado en 5 meses lo que habíamos avanzado en casi 10 años en algunas materias digitales. Así que efectivamente, esto es una oportunidad, tratando de ver el vaso medio lleno en medio de esta condición tan compleja para todos los países latinoamericanos. Camilo, quisiéramos escuchar tu reflexión al respecto. Muchas gracias, un placer para mí estar con ustedes y realmente esto es un evento maravilloso para la reactivación económica de nuestro país y de Latinoamérica. Primero quiero decirles que tuvimos una suerte sin precedentes en Colombia, porque logramos sacar avante la ley 1978 de junio del 19, que nos da un marco jurídico mucho más amplio que el que teníamos en los últimos 10 años. Con esta ley estamos ayudando a que la inversión en Colombia tenga una seguridad jurídica mucho mayor. Eso ayuda a que los que están en este momento en el mercado puedan participar con mayor seguridad y tranquilidad, porque le estamos dando unas herramientas muy importantes. La primera, por ejemplo, haber pasado de 10 a 20 años la ampliación del espacio de las licencias. Ahí los que van a invertir se dan cuenta que tienen cómo recuperar sus inversiones en un periodo superior y además con tranquilidad para hacer estas obras. Y igualmente con un compromiso con el Estado de no quedarnos para los últimos años, sino que tenemos que hacerlo durante todo el proceso. Igualmente tenemos que invertir en la aceleración de la implementación de la ley. Ya tenemos las reglas de juego, tenemos las normas, tenemos muchas cosas separadas y requerimos hacer esa unificación. ¿Qué tenemos? Yo hoy te voy a contar algo muy importante. Se logró, por ejemplo, bajar la contribución que teníamos del 2.2 al 1.9. Eso nos da unos recursos muy importantes para que las empresas puedan hacer inversiones muy importantes en el desplazamiento en todo el territorio colombiano, haciendo una mayor cobertura y una ampliación de la posibilidad de llegar a los territorios que normalmente ninguna empresa se iba a preocupar porque no tenían un mercado muy importante. Pues ahí tenemos esa oportunidad importantísima en este instante. Y tenemos unas herramientas que son como, por ejemplo, las APPs, las obras por impuesto, las obligaciones de hacer, que son importantísimas, pero que tenemos que buscar el mecanismo para poderlas incrementar y unificarlas, o sea, poderlas utilizar de manera simultánea, varias de estas, para que tengan unos mayores beneficios. Yo le digo, por ejemplo, las APPs en Colombia tienen un problema para el tema de TICs. Máximo se puede tener hasta un 30% lo que se tiene que hacer de participación de recursos públicos. Pues se requiere un poco mayor ese porcentaje para que puedan cerrar los negocios de TICs. Esos son cambios que se tienen que hacer, pero que ya tenemos una normatividad y un horizonte que nos permite poder tener una mayor transparencia y tranquilidad al respecto. Igualmente tenemos temas que son fundamentales, haber logrado que las obras por impuestos. Las obras por impuestos tenemos que cambiarlas para que ya no solamente sean en la zona SOMAC, que es una zona SOMAC donde tuvimos conflictos de guerra y que ahí le dejábamos a las empresas para que pudieran hacer sus inversiones hasta el 50% de su impuesto de renta en un momento determinado. Este es un momento en el que nosotros tenemos que abrir esa frontera, que se tenga que hacer en todo el territorio nacional y que de esta manera las empresas se vean estimuladas a participar de una forma más importante. Las obligaciones de hacer, con esto de haber bajado del 2.2 al 1.9,
nuestra contribución, ayuda porque estos recursos van a quedar disponibles, vamos a tener inversiones fundamentales en territorios, como ya te decía, el Amazonas, el Putumayo, la Guajira, y en todos estos sectores donde la gente verdaderamente va a tener esa cobertura y esa mayor oportunidad. Y lo que estamos clarísimos, aquí tenemos que tener claro que gracias a los servicios públicos, entre otros TICs, logramos pasar esta pandemia. En Colombia se ve que el proceso iba muy adelantado porque hemos tenido 4 meses de un uso excesivo de las redes y las reclamaciones han sido mínimas. ¿Por qué? Porque nuestras empresas habían hecho todas las inversiones necesarias y estamos en los cambios necesarios para pasar del 2G y 3G a 4G para poder utilizar mucho mejor nuestras herramientas de trabajo y prestar el mejor servicio. Hoy tenemos 43 millones de facturas por ciclo de todos los servicios públicos, incluidas las de TICs, y no llegamos al 1% de la reclamación. Eso muestra que se había construido algo y que tenemos mucho más para generar empleo, desarrollo, y las TICs son el pivote para unificar todos los demás sectores. Sin servicios públicos es imposible hacer inversión y Colombia, gracias a Dios, ha tenido un crecimiento muy importante en ese tema, fundamentalmente en el TICs. Y última cosa, la parte que ustedes dicen de la digitalización y la bancarización, que son 2 temas que tenemos que meterle muchísimo, porque esto nos va a ayudar también a que a muchas familias, a muchas pequeñas empresas, a las pymes, le podamos dar el soporte para que desde sus hogares puedan hacer su trabajo. Yo puedo decirlo hoy como ejemplo. Andesco, todos sus empleados desde hace 4 meses y medio trabajan desde su casa teniendo mejores resultados 2 y 3 veces de lo que teníamos anteriormente a la pandemia. Gracias, Camilo. Efectivamente, tu reflexión muy importante, el hecho de que Colombia se haya adelantado a sacar una nueva ley que efectivamente en muchos países de Latinoamérica todavía no se ha dado ese paso. Es un tema muy importante de cara a la recuperación. Por supuesto, como decís, acelerar la implementación e instalar incentivos para tener cada vez una facilidad mayor para hacer inversiones. Galé, quisiéramos escuchar tu visión en esta materia normativa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por supuesto, Marlene, mis compañeros. No puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de explicar Camilo. Para nosotros, definitivamente, la pandemia es una con un nuevo marco regulatorio y sería completamente diferente si hubiéramos sostenido ese arcaico marco regulatorio en el cual estábamos. Por supuesto, lo único que nosotros tratamos de hacer previa a esta pandemia era garantizar una serie de inversiones que iban a traer efectivamente una reactivación económica. Por eso los números que podemos esperar los próximos años serán positivos para el país. Por supuesto que tenemos y seguimos teniendo barreras en el despliegue de infraestructura, pero justamente somos nosotros, los presidentes gremiales, también los alcaldes y gobernadores, los que estamos encaminados y tenemos un llamado para que sigamos trabajando en cerrar esta brecha digital. Los esfuerzos del gobierno en subsidios de estrato 1 y 2 han sido fundamentales para la conexión de esta pandemia y pues por supuesto nosotros hemos venido analizando desde Azotic que sigue siendo muy importante generar incentivos a la industria para que nosotros podamos hacer inversión en el despliegue de infraestructura. También vemos y hemos analizado que se hace de manera imperativa hacer una modificación en el marco regulatorio del teletrabajo. Nosotros vimos desde la experiencia de la pandemia y lo aplaudimos muchísimo con Tenemos un reto de conectividad con Galé. ¿Me oyen? Sí, ahora sí, sí te Con escuchamos. la pandemia, perfecto. Con la pandemia vimos que el auxilio de conexión fue un auxilio bastante importante para los empleados que estaban en su casa. Nosotros creemos que esta es una medida que debe ser permanente y que el gobierno nacional y el Congreso deben entrar a revisar cómo van a ser las condiciones del teletrabajo. También nos hemos dado cuenta que el despliegue de infraestructura se hace casi imposible cuando uno entra a analizar en los territorios que se demoren 30, 60, 90 días para la aprobación del despliegue de infraestructura. Nosotros necesitamos conectividad para los estratos más pobres de nuestro país para seguir uniendo regiones. Por eso hemos creído
desde nuestros gremios en el trabajo con el gobierno, las 17 propuestas que presentó, y uno las entra a analizar el gobierno nacional, son 17 propuestas que hablan de transformación digital y que hablan de inversión en lo digital. Entonces creo que nosotros tenemos una oportunidad y un marco regulatorio que ha sido inclusivo, pero que obviamente tenemos que seguir trabajando para fortalecer. Bueno, sí, tuvimos un reto ahí de transmisión, pero gracias, Gale, gracias, creo que ya nos había quedado muy claro el mensaje, y aquí hay también una mención importante hacia las autoridades de las regiones o municipios. En esa línea también ellos juegan un papel fundamental en el proceso de digitalización de sus territorios y por supuesto de los habitantes, y llevar estos beneficios a los habitantes de esos territorios. Continuamos explorando los ajustes normativos que fuesen necesarios, y para esto le pedimos por favor a Samuel Hoyos que se nos una a la discusión. Marileana, muchas gracias pues por este espacio tan importante, por esta invitación. Yo agregaría a lo que han dicho mis compañeros. Coincido en que la ley de modernización de las TIC fue un hito muy importante para el sector, dotó a la industria de un marco jurídico, de un marco legal que va a facilitar, a promover las inversiones, va a garantizar, o ya lo hace, seguridad jurídica a la inversión. Eso es un aspecto muy importante porque esta pues, es una industria intensiva en capital que requiere unas reglas del juego muy claras, porque además hace apuestas a largo plazo por el desarrollo del país. Entonces, esa ley de modernización de las TIC pues ha sido un salto muy importante para Colombia. De hecho, creo que el problema del sector hoy es un exceso de regulación. Esta industria en Colombia está sobreregulada. Actualmente en el Congreso de la República cursan más de 9 iniciativas de reformas legales que recaen directamente o impactan directamente a la industria y ponen en riesgo esa seguridad jurídica que se necesita. Entonces, acá, antes de ahondar en mayores ajustes normativos, lo que hay que hacer es desregular el sector de un exceso de normas que dificultan su sano desarrollo, su desarrollo natural. También coincido en que una de las principales trabas que encuentra la industria es en el despliegue de infraestructura a lo largo del territorio. Si bien ahora los operadores tendrán el reto de cubrir más de 3.600 centros poblados a lo largo y ancho de nuestra geografía, todavía nos encontramos con una cantidad de trabas a nivel departamental y municipal para poder desplegar la infraestructura y llevar conectividad a todos los colombianos. Otro aspecto es que la conectividad o la infraestructura de telecomunicaciones pues ya es un asunto transversal a otros sectores de la economía, a otros sectores de la sociedad. Seguramente en materia educativa ya no podemos hablar de infraestructura simplemente haciendo salones o comprando pupitres. La infraestructura educativa también es una infraestructura de conectividad que seguramente es una necesidad hoy muchísimo mayor de los estudiantes en las regiones apartadas de nuestro país. O para los comerciantes, el comercio electrónico ha experimentado un crecimiento cercano al 70% durante estos meses de cuarentena, y el país debe avanzar hacia allá. Y esta realidad avanza mucho más rápido que la regulación y que la legislación. Colombia debe ser muy flexible para poder adaptarse a la nueva realidad de los hogares colombianos, de las empresas colombianas que hoy están demandando nuevos canales para acceder a nuevos mercados. Hoy las empresas están demandando asimismo la flexibilización para poder tener
a gran parte de sus colaboradores trabajando desde casa y poder cambiar lo que antes era un auxilio de transporte por un auxilio de conectividad, como bien lo decía la ministra Karen esta mañana. Entonces, acá lo que necesitamos es flexibilidad, creatividad, capacidad de hacer una regulación muy eficiente y que apenas permita o incentive el despliegue de nuestra infraestructura. Y hay un punto muy importante en el que este gobierno ha avanzado, pero todavía hay un camino por recorrer, y es quitarle una cantidad de cargas fiscales a la industria que recaen finalmente sobre los usuarios y constituyen barreras y trabas para el acceso a la conectividad. Hoy necesitamos conectividad para todo, para cualquier aspecto de nuestra vida individual o de nuestra vida económica. Y sobrecargar la industria y a los usuarios de manera excesiva con cargas fiscales, lo único que está haciendo es impedir ese cierre de la brecha digital, que es un propósito del gobierno del presidente Duque y de nosotros como industria. Entonces, yo creo que esos dos temas son fundamentales para poder seguir en este propósito de cierre de brecha, de despliegue de infraestructura, de transformación digital para nuestro aparato productivo y para poder llegar a todos los hogares de Colombia. Muchas gracias por tu intervención. Sí, efectivamente, el tema de fiscalidad, que también corta transversalmente a todos los mercados latinoamericanos, pues es una preocupación. Y el hecho de buscar mayor flexibilidad e innovación en el desarrollo normativo son elementos esenciales para el impulso de la inversión. Con esto le damos también el lugar a Antonio Medina para que nos dé su punto de vista en esta materia. Marilena, muchas gracias. Un saludo a todos mis colegas del panel. Agradecer la invitación también a participar en el mismo. Hoy creo yo que es un día también apropiado para la reflexión de lo que se debe hacer de aquí en adelante. Nosotros desde la Asociación Colombiana de Usuarios de Internet hemos desarrollado una serie de actividades que nos ha permitido enriquecer nuestro papel en la sociedad. Una de esas tareas la realizamos por ser miembros de la comunidad de ICANN en Latinoamérica. ICANN es la Corporación para la Asignación de Nombres de Dominio, y el modelo de trabajo es un modelo de gobernanza. Nosotros, en la época en que se estaba discutiendo la ley TIC, estábamos procurando llevar dos propuestas al ministerio. Una era que se manejara de alguna manera algún escenario alrededor de la gobernanza del sector en general. Y lo segundo era que se colocara en la mesa la discusión de una nueva agenda digital nacional con la participación de todas las partes interesadas, con los operadores, con el gobierno, con los reguladores, con la industria, con el sector productivo, con las instituciones de educación, los centros de investigación y representantes de las organizaciones de la sociedad civil para definir casualmente estos nuevos entornos en los que se iba a mover el país en los próximos años. Hoy la pandemia es, como lo menciono, motivo de reflexión porque ahora tenemos que acelerar un poco nuestras acciones. Nosotros entendemos muy bien, y creo que lo que se ha discutido en el día de hoy desde por la mañana son muy importantes aspectos regulatorios, aspectos de competencia, aspectos de los gremios, de la industria, de los operadores, y todos en general ponen en el centro a los usuarios y a los ciudadanos dentro de todas sus actividades y prioridades. Para nosotros es importante que los usuarios y los ciudadanos tengan un buen uso de todas las herramientas
de todos estos servicios que están hoy en Internet, pero hay que mirar las desigualdades también que hay en el país. No es lo mismo hablar de conectividad en una ciudad como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, que en ciudades, como lo mencionaba Camilo, están hoy necesitando de conectividad y que se vuelven apremiantes. Desde la asociación estamos trabajando unos temas que nos parecen importantes incursionar. Es el tema de ciudades inteligentes, es el tema de catastro multipropósito que está en la mesa, que es importante para las alcaldías y gobernaciones que pueden tener recursos importantes que los pueden reorientar a mejorar la infraestructura y conectividad en sus regiones. Y algo que está en la discusión en esta semana, que es el tema de las regalías, que también es importante revisarlo porque le puede fortalecer no solo la infraestructura, sino la formación para el trabajo a muchos de los jóvenes y empresarios en diferentes regiones del país. Muchas gracias Antonio por tu reflexión, y me parece que el hecho de tener las múltiples partes interesadas incluidas en la discusión fortalece definitivamente las propuestas que se puedan hacer hacia las autoridades. Bien, siguiendo con nuestro propósito de discutir sobre el papel de las tecnologías de información y comunicación en la reactivación económica, quisiera que pasáramos a discutir las políticas públicas que se podrían impulsar para hacer viable el despliegue de 5G, y esto como para también incentivar la innovación y el desarrollo. ¿Es el momento apropiado? ¿Cómo debemos enfocarlo? Desde su perspectiva, quisiéramos escuchar en esta ronda de participaciones ese enfoque hacia esta nueva tecnología. Aquí quisiera volver a la palabra y ahí estaríamos solicitando a Mario ahora, porque Mario tiene un reto de tiempo, nos va a acompañar. Sin embargo, no quisiera perderme la oportunidad de escucharte en esta ronda de participación. Gracias. Muchas gracias, querida Marilena. Mira, sin duda yo creo que el tema de 5G es fundamental. Hablamos en la participación anterior de la importancia de las tecnologías de información y comunicaciones como elemento esencial en el proceso de recuperación económica. De ahí que el facilitar el despliegue de 5G en Colombia es clave para este proceso de recuperación. Y de ahí yo te plantearía 5 reflexiones en particular. 1, necesitamos seguir incentivando la inversión de los operadores de telecomunicaciones. Esto, por supuesto, post subasta de la banda de 700 MHz que se dio en diciembre del 2019. Tenemos que seguir pensando en esquemas creativos para poder incentivar el despliegue de esta industria que, como ya se decía, es intensiva en capital. Segundo, necesitamos un plan efectivo de despliegue de espectro radioeléctrico para el desarrollo de 5G y así poder generar mayor certeza jurídica a la inversión. Debemos también, por otra parte, mantener un enfoque de condiciones de asignación del espectro, pero que priorice la cobertura y la modernización tecnológica y no la recaudación fiscal como se hacía antes en la ley 1978 del 2019. Cuarto, creo que es muy importante también, y creo que ya se había mencionado, es poder generar estrategias que garanticen que no existen barreras ni restricciones a la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en los municipios y en los distintos entes territoriales de Colombia. Y yo añadiría un quinto elemento, Marilena, que es fundamental, porque hemos hablado de los grandes beneficios que tiene 5G para el desarrollo de la economía digital. Sin embargo, de acuerdo a cifras nuestras de Cisco, estamos estimando que el 70% del tráfico de 5G en el 2023 se descargue a las redes de Wi-Fi. Algo que hemos visto en esta pandemia es un uso intensivo de las redes de Wi-Fi, que como todos ustedes saben usan espectro radioeléctrico no licenciado, y de ahí que tengamos que complementar la tecnología de 5G con la siguiente evolución del Wi-Fi, que es el Wi-Fi 6, y poder contar con una mayor disposición de espectro no licenciado, particularmente en la banda de 6 GHz, para poder tener este uso intensivo de espectro, y como lo hacen con la promesa que tienen ambas tecnologías,
5G y Wi-Fi 6, que es la capacidad de poder desarrollar y correr aplicaciones mucho más sofisticadas y con mucha mayor densidad de usuarios, ¿no? Gracias, Mario. Sí, efectivamente, la puesta a disposición de espectro bajo condiciones que propicien la inversión es uno de los elementos fundamentales. Dejar de lado los objetivos recaudatorios y más bien procurar realmente que haya una facilidad para la inversión. Quisiera invitar nuevamente a Samuel Yohai para que se nos una en la discusión en esta vertiente del 5G. ¿Es el momento? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué políticas públicas necesitamos? El micrófono, por favor. Creo que estás en... Mil disculpas, efectivamente lo tenía en mute. No hay problema. En primer lugar, diría que me uno completamente a las palabras de el buen amigo Mario de la Cruz. El gran dolor de cabeza, si me permiten hablar coloquialmente en este foro tan importante, el gran dolor de cabeza del sector de las TIC, no últimamente, pero históricamente, ha sido todas las barreras relacionadas con el despliegue de infraestructura. A diferencia de cómo sucede en otros países alrededor de la región y del mundo, en Colombia desafortunadamente cada municipio, cada alcalde, cada gobierno local tiene la posibilidad de determinar las reglas de juego cuando trata del despliegue de infraestructura. Así que si hay 1.100 y tantos municipios en Colombia, literalmente pueden haber 1.100 y tantas reglas de juego diferentes cuando se trata de cuáles son los trámites o los procedimientos para precisamente poder obtener un permiso. Ahora, deberíamos reconocer que en este momento de pandemia, el gobierno muy ágilmente y creo yo de una manera muy acertada tomó cartas en el asunto, me refiero al gobierno nacional, por supuesto, haciendo que el silencio administrativo positivo aplique después de tan solo 10 días de la recepción de solicitudes de la tramitología de dichos permisos, y eso realmente ha hecho una diferencia importante. Ahora, también puedo decir que hay algunos municipios o algunos alcaldes que están haciendo caso omiso de ese decreto que tiene carácter nacional. Sin embargo, digamos que el peor enemigo de lo bueno es lo perfecto, y en este momento, cuando menos eso está bien. La pregunta es qué pasa apenas salgamos de esta situación atípica que estamos viviendo. No sea que otra vez tengamos que esperar una gran cantidad de semanas y o meses para obtener permisos de despliegue. Y claramente, sin la agilidad en poder desplegar las redes, pues la misma naturaleza de las redes de quinta generación que requieren que haya una mayor fiabilidad, una menor latencia en las redes, etcétera, pues eso podría ser, o seguramente en Colombia va a ser un reto mayúsculo. A eso, pues también tendríamos que ser reiterativos en que haya una real seguridad jurídica, que no haya cambio en las reglas de juego, que realmente se incentiven las inversiones necesarias, porque pues por supuesto poder hacer un overlay de 5G sobre lo existente pues va a ser un esfuerzo muy importante para los operadores móviles, por supuesto. Y en ese orden de ideas, pues nuevamente tiene que haber un ámbito idóneo para que puedan invertir y utilizar correctamente el espectro que se les asigna. Si tienen espectro a nivel nacional, pues que se utilice a nivel nacional y no simplemente en algunos lugares
específicos basados en el modelo de negocio que quizás es más interesante en un sitio o en otro. En ese sentido, nuevamente vamos a estar muy pendientes desde la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, acompañando en este caso no solamente al gobierno nacional, sino a las diferentes, los gobiernos departamentales y municipales. Celebramos que el Ministerio de las TIC ha tomado cartas en el asunto, existe, y creo que la totalidad de los gremios aquí presentes hemos adscrito al pacto por la conectividad. Hay, por supuesto, también la CRC ha hecho unos esfuerzos mayúsculos desde el punto de vista de generar manuales de buenas prácticas en este sentido de despliegue. Pero yo diría que ese va a ser el gran reto y, por qué no decirlo, la mayor amenaza que tiene una llegada, digamos que muy fuerte de la quinta generación a Colombia, porque se va a requerir de unas inversiones muy significativas para poder estar a la par con los países, ¿por qué no decirlo?, del mundo más desarrollado, que ya nos están cogiendo la ventaja sobre el tema. Gracias, Samuel. Sí, efectivamente, el tema de despliegue de infraestructura, que lo habíamos mencionado como uno de los elementos normativos claves, juegan un rol fundamental. Y lo han jugado siempre desde las anteriores generaciones tecnológicas. No hemos logrado solucionarlo, y esto también corta transversalmente a toda la región latinoamericana. Es un tema que hay que retomar y bueno, y ojalá que las enseñanzas de la pandemia nos hagan ser más ágiles en este tema. Camilo, si nos podés aportar tu visión desde esta perspectiva de la 5G. Elena, yo quiero contarte lo siguiente. Pues no quiero repetir lo que ya han dicho mis compañeros, entonces quiero tomar algunos puntos distintos. Para mí, uno de los problemas más graves que tiene esta tecnología es la desinformación y las falsas noticias. En Colombia le están haciendo a través de las redes un daño sin precedente a algo que no ha llegado y que parecería que no quisieran que llegaran, sabiendo que tiene un beneficio sin precedentes para la economía, para la familia, para los hogares, para la situación que requiere el país para seguir avanzando. Hay gente que aquí dice que a través del 5G se ha traído el COVID, que hay otros que dicen que producen cáncer. Hay cantidad de desinformación que le hace un daño para que cuando llegue el momento ya de legislar sobre el tema, no tengamos de verdad retrocesos y verdaderamente sorpresas en un momento determinado. Aquí hay que recordarle al país que el gobierno nacional está comprometido, y lo dijo hoy la ministra Karen en la mañana de hoy en el mismo evento, cuando dijo que el año entrante empezarán ya todo el licenciamiento para la 5G. Eso ya es algo fundamental, porque eso demuestra el compromiso que se tiene por parte del Estado de avanzar en una estrategia que tiene mucho beneficio para todos. Repetirles además que aquí esta inversión no la hace el Estado, esta la hace las empresas, y por eso tenemos que darle toda la seguridad necesaria para que los que entren, y se lo hemos dicho a la ministra, para que los que entren en la competencia, bienvenidos, pero con igualdad de condiciones, que no vaya a haber cartas marcadas, que se tenga la oportunidad de participar de igual a igual y que el compromiso sea de una manera transversal y transparente. El Estado, lo sabemos, por eso necesitamos las condiciones donde se tienen que hacer varias cosas. La primera, disminuir los aranceles. Tenemos que pelear también en algunos casos por el tema de los subsidios. Aquí se nos olvida que terminamos la ley anterior a la nueva de TICS, donde teníamos unos subsidios en el sector de TICS. Ahora se entregan, por ejemplo, tablets, pero era mucho más efectivo tener esos recursos en manos del ministerio para poder llegar a tener mayores coberturas y mayores cosas. Igualmente, bajar el IVA a los equipos también es fundamental para que puedan participar, y ver cómo funcionó en esta pandemia esa baja del IVA del 19% a los estratos populares, a las facturas de menos de 72.000 pesos, que tuvo un incentivo muy importante para defender a la gente que estaba desprotegida, que no tenía recursos, y cómo las empresas pusieron de su mano para esto. Aquí el despliegue del 5G es una necesidad. Estamos comprometidos a que esto tiene que ser, y obligar a que lo que funciona no se cambia.
Ya lo decía Samuel, aquí hemos visto que el despliegue que se ha hecho durante la pandemia ha sido impresionante, ha funcionado, se ha demostrado que no le ha hecho daño a ninguna comunidad, que ha mejorado el servicio y que esto ha redundado en beneficios para que la gente esté en sus hogares. Así que en eso estaremos nosotros trabajando para ayudar a que este sea una condición muy importante, la parte financiera, la parte política y la más importante, que no exista la desinformación que puede hacerle mucho daño a estos procesos tecnológicos que van a ayudar a todo Colombia. Muchas gracias, Camilo. Sí, efectivamente, la no a la desinformación y la necesidad de que si funciona, no se cambie, muy importante. Seguimos conversando, ya el tiempo nos empieza a ganar porque hay mucho que discutir, pero realmente muy bien todas las reflexiones, y continuamos con Galé sobre el tema que nos ocupa de la 5G. Coincido con los que me antecedieron, con Camilo, por supuesto, con Samuel Alberto. La pandemia efectivamente lo que nos hizo fue darnos cuenta cómo podíamos mejorar. Hay cambios regulatorios que tienen que volverse permanentes. De hecho, el tema de los permisos, nosotros desde Azutico hemos insistido que este cambio regulatorio frente a la ley tiene que ser necesario. Porque cuando uno llega a los territorios se da cuenta que teníamos impedimentos con anterioridad con las empresas eléctricas, que ya la CRC lo pudo solucionar y que nosotros como operadores hoy en día contamos con una muy buena solución con el tema de energía eléctrica. Están todas las condiciones dadas. Colombia en Latinoamérica se ha caracterizado por tener el primer plan piloto, mucho plan G, en Latinoamérica. Tenemos 6 planes pilotos que están marchando y obviamente no podemos irnos para atrás. Cuando esta pandemia, que ojalá termina pronto, nos cambie el marco regulatorio, nosotros sí necesitamos avanzar frente a temas comunes. Por ejemplo, la creación de una ventanilla única donde puedan recibir nuestras peticiones, sería mucho más fácil, porque cuando uno va donde las autoridades locales, donde va a las alcaldías, definitivamente siguen siendo un impedimento para que nosotros podamos tender esta infraestructura. Esta práctica nos toca cada 4 años los operadores, el ministerio, volver a concientizar a los alcaldes y gobernadores que es necesario este despliegue. Creo que nosotros tenemos que crear un plan y seguir trabajando. Para mí es muy triste darme cuenta hoy, leyendo el estudio reciente de la CRC, que solamente 3 capitales en Colombia tienen definido que no tienen barreras para el despliegue de infraestructura. Sí, 3 capitales en comparación, como lo hablaba Samuel Alberto, son muy poquitos. El 9.3% de capitales que se puede decir que ya no tienen barreras para acceder a la infraestructura, sigue siendo un porcentaje muy bajito que tenemos que seguir trabajando y pues por supuesto seguiremos construyendo desde los gremios y por supuesto con el gobierno nacional condiciones para este despliegue para llegar a cada uno de las personas en este país. Gracias, Galé. Continuamos con Antonio Medina y Samuel Hoyos, que tendrán la responsabilidad de aprovechar estos minutos finales sobre los temas que hemos estado discutiendo. Adelante, Antonio, y Samuel luego nos cierra. Muy amables. Gracias. Yo los estoy escuchando y me da la sensación de que no hubiera pandemia en este momento. O sea, que sus planteamientos siguen siendo como los tradicionales en un escenario de normalidad. Yo quisiera invitarlos a que pensemos un poco en que uno de los temas que en este panel se plantea es como la reactivación económica. El desempleo que hay en este momento en el país ronda cerca de 6 millones de personas desempleadas por el impacto de la cadena de la pandemia, perdón. El número de empresas y negocios que pueden quebrar o cerrar es preocupante, diría yo. Entonces uno dice, bueno, nos ubicamos del lado del problema o del lado de la solución, y creo que el sector de tecnologías de información tiene ese elemento que está del lado de las soluciones. Entonces, por eso yo mencioné ahora que uno de los temas importantes
pueden ser ayudar a alcaldías y gobernaciones a actualizar sus planes de ordenamiento territorial. Cerca del 95% de los municipios en Colombia tienen sus POTs actualizados. Segundo, para obtener recursos que le pueden ayudar a promover el despliegue de infraestructura y de formación de capital humano, está en el catastro multipropósito, que ese es un tema urgente para municipios y para alcaldías. Puede significarle 3 reformas tributarias a los municipios. Pueden generar ingresos y hacer sus proyectos sociales y económicos, infraestructura, proyectos sociales, en educación, en salud, en carreteras, y todo eso tiene que ver de alguna manera con las TIC, porque si vamos a llevar catastros multipropósitos, interoperables, en donde pueden compartir información las diferentes entidades públicas, pues la gerencia de esos territorios va a ser mucho mejor, va a ser, sí, como la más adecuada, porque se puede compartir información, bases de datos, que no son ahora bases de datos de texto, sino bases de datos ahora digitales, con imágenes, y se puede administrar gestión de riesgo, áreas rurales, áreas urbanas, y lo que decía ahora Galé relacionado con el tema de permisos para la construcción y habilitación de ciertas torres para las antenas de 4 o 5G que vienen, pues sería mucho más fácil porque tienen un instrumento a la mano que pueden utilizar. Muchas gracias, Antonio. Realmente ese es uno de los puntos importantes, el usuario en el centro de todas estas aplicaciones. Gracias, claro. Definitivamente siendo las telecomunicaciones la piedra angular de la digitalización, sobre ellas deben instrumentarse las aplicaciones necesarias para realmente mejorar la productividad de todas las personas y en todos los territorios, totalmente necesario. Muchas gracias. Samuel, por favor, Samuel Hoyos, si por favor te dirigís a nuestro público para ir cerrando el panel. Pues mira, Mariliana, yo coincido con casi todo lo que han dicho mis compañeros. Hoy las telecomunicaciones han dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad. Y todo el mundo habla del agua, pero muy pocos hablan del tubo. Y esa infraestructura es necesaria para poder llevar conectividad a los hogares, a las empresas. Todos hablamos de transformación digital, de comercio electrónico, de telemedicina, de educación virtual, pero detrás de eso existe la necesidad de desplegar una infraestructura que es muy compleja, muy costosa. 5G es una tecnología intensiva en infraestructura y vamos a necesitar aumentar lo que tenemos hoy entre 10 y 100 veces. Y lo mencionaba Alberto, muchos de los planes de ordenamiento territorial hoy no son amigables con el despliegue de infraestructura. Entonces, si Colombia realmente quiere que llegue conectividad a los territorios, si Colombia realmente quiere tener una política de transformación digital, hacer de nuestros municipios territorios inteligentes, tiene que ajustar esos planes de ordenamiento con las necesidades que tenemos para 5G. Por otra parte, también, por supuesto, lo que decía Antonio, pensando en los usuarios, hay que ayudarles en una migración tecnológica. Camilo lo mencionó, quitar aranceles, quitarle IVA a muchos de los terminales. Tenemos alrededor de entre 13 y 15 millones de usuarios que todavía utilizan tecnologías 2G y 3G. Eso es absurdo porque están marginados del acceso a la conectividad. Entonces hay que ayudarles en ese salto tecnológico, dejando de homologar aquellos terminales que son únicamente 2G, por ejemplo, que no obedecen a las necesidades de los usuarios. Otro aspecto importante es revisar la contraprestación de espectro punto a punto para poder
permitir o incentivar realmente entre en la era 5G. Ese es un aspecto fundamental. Utilizar los recursos del fondo. Este es un sector que tiene un fondo robusto que le puede ayudar a los usuarios a mejorar su acceso a la conectividad, pero también buscar la manera de que otros sectores, como el sector del comercio, como el sector de la educación, como el sector de la infraestructura de transporte, por ejemplo, también ayuden con sus inversiones a facilitar el despliegue de esta infraestructura. Entonces, creo que hay varios elementos que se han puesto sobre la mesa y en los cuales debemos trabajar, pero realmente veo que este gobierno ha marcado una agenda válida. El sector tiene toda la disposición, los operadores tienen toda la disposición de seguir avanzando en esto. Necesitamos que la regulación, sobre todo del orden municipal y departamental, nos lo permita. Y como bien lo dijo Camilo, pues desmontar un poco todos estos mitos que se han creado alrededor de los efectos de la infraestructura, de las antenas, sobre la salud humana, que no son más que mitos y lo único que están haciendo es poniéndole una traba a un servicio que va a mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Lo dijo Mario, tal vez, acá no podemos seguir pensando en una visión fiscalista y de recaudo, sino una visión de maximización del bienestar social. Y las telecomunicaciones lo que han demostrado es eso, es ser transversales a todos los sectores de la economía y generar un impacto muy positivo en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Samuel. Lamentablemente nos ganó el tiempo, pero creo que las reflexiones han sido muy ricas y profundas. Yo diría que como elemento fundamental la seguridad jurídica es esencial para seguir en la senda correcta. Facilitar el desarrollo de infraestructura y definitivamente la inversión en redes es esencial, y para esto también se necesita una fiscalidad razonable. La disponibilidad de espectro, dejando de lado el efecto recaudatorio, la flexibilidad e innovación normativa también se señaló, la colaboración público-privada cercana, las agendas transversales para que efectivamente tomen en cuenta las necesidades y posibilidades de otros sectores, y también la idea de que lo que ha resultado bien, no tocarlo en la pospandemia. Muchísimas gracias a las personas panelistas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias a todo nuestro público. Fue un gusto estar con ustedes. Gracias, Jorge Fernando, por la invitación y un abrazo caluroso a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.